Bueno, hola a todo el mundo. Quien todavía no sea miembro de GDG Santiago, os recomiendo que vayáis a gdgsantiago.com y le dais a participar en la comunidad. Lo primero, dar las gracias a Miguel y a Román porque puedan estar aquí, al Citius por colaborar con nosotros, darnos la sala y ayudarnos con todas las dificultades técnicas. Y también decir que a todas las personas que entren en sorteo.gdgsantiago.com y le den al botoncito conforme habéis estado aquí, se sorteará una licencia para un producto de JetBrains. No sé si conocéis que JetBrains hace IDEs para Python, para web y PHP, etcétera. Y nada más. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias a todos por venir. Él es Miguel, yo soy Román y venimos a contaros una investigación independiente que hemos hecho sobre la aplicación de móviles triviados, que ahora se llama Triviate. No va. Ok. Bien, pues todo esto comenzó. Bien, aquí podéis ver una cronología, una línea de tiempo donde relatamos todos los hitos y eventos que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Empezó en diciembre del 2012 y terminó alrededor de, bueno, eso, a finales de abril de 2013. Y bueno, todo esto comenzó cuando mi prima me instó a instalarme, válgame la redundancia, la aplicación de triviados en el móvil para echar unas partidas con ella y tal. Bueno, la aplicación estaba interesante, era una especie de trivial online, pero hubo un detalle que me llamó la atención. El tiempo de respuesta, es decir, cuando contestas una respuesta, o sea, cuando contestas una pregunta en el juego, te dice inmediatamente, sin ningún tipo de retardo, si has acertado o no. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando le das a responder, no se hace ningún tipo de comunicación hacia Internet. Uy, perdón, he dicho Internet, quería decir la nube, que soy un poco viejo. La cuestión es la siguiente. Como no hay ese retardo, que además puede ser muy variable en los terminales Android, según en qué tipo de red estés, la respuesta de la aplicación es inmediata, por lo tanto, sabemos que no tienes esa comunicación. Es decir, cuando respondes la pregunta, la aplicación ya sabe cuál es la respuesta correcta. Y a partir de este simple hecho fue donde empezamos a tirar de la manta y salió toda esta investigación. Bueno, ahora sigo yo. ¿Cuántos de vosotros tenéis triviados instalados en vuestro móvil? ¿El resto por qué no levantáis la mano? ¿Tenéis miedo o qué? Si no tenéis miedo, deberíais tenerlo. Al final de la charla vamos a necesitar un voluntario, así que aquellos que tengáis la cuenta triviados instalados, por favor, actualizar vuestra cuenta, tener la aplicación al tanto, porque pediremos un voluntario al final y veréis que será un tema divertido. Lo primero que hicimos este día fue, Bueno, en realidad esta fecha es aproximada. No sé exactamente en qué momento de diciembre, fue a finales de diciembre de 2012, cuando, después de volver a pensar en este detalle que ya me había llamado la atención, dije, pues podía hablar con Miguel. Ya habíamos comentado alguna vez, en un mundo que no conocíamos, el tema de seguridad en aplicaciones para Android, y estábamos interesados. Entonces, cogí el teléfono y le dije, que como sabéis por los anuncios de supermercados, es como empieza una conversación un gallego, rompemos cosas. Y entonces, el día 16 de enero, al final, pudimos quedar y empezamos a ver el tema. Como no sabíamos apenas nada de lo que es reversing en Android, estábamos empezando con este tema porque nos llamaba la atención pero nunca habíamos tocado nada. Decidimos empezar por lo que sí ya conocíamos, que fue sabemos que Trivial es una aplicación que tira de internet, tira de comunicaciones de datos. Entonces lo que hicimos fue montar un escenario de captura de datos. Sigues tú. Entonces, básicamente, montamos un router en nuestra red a través del cual se conectaban nuestros móviles, pusimos una captura de datos para capturar toda la comunicación que hubiese entre los servidores de triviados y nuestras aplicaciones y abrimos una partida, creamos cuentas, en fin, hicimos las típicas acciones que se hacen con la aplicación. Y entonces obtuvimos esto. Como nos imaginábamos, si sabéis entender una captura de estas del Wireshark, el tráfico, como suele ser habitual en todas las aplicaciones de Android, es tráfico HTTP, y de hecho es HTTP sin la S, es decir, sin cifrar. Bien, si os fijáis un poco más, veis que el content type pone text JSON, o sea, JavaScript Object Notation, ¿no? Es decir, tendría que ser la típica estructura con llavecitas, textos entre comillas, dos puntos, etc.
Pero si os fijáis aquí un poco más abajo, veréis que en realidad lo que se transmite es un chorro de caracteres hexadecimales de tipo hexadecimal. Bueno, perdón por la redundancia. Entonces esto llama la atención, ¿no? Porque no coincide una cosa con la otra. Y después de investigarlo un poco, la sensación que nos dio es que era algún tipo de cifrado y no un cifrado de estos hecho en casa, sino un cifrado bien hecho, en principio. Así que decidimos que de la captura de red no podíamos sacar nada más y decidimos cambiar de tercio. Como no conocíamos ninguna de las, digamos, problemáticas asociadas a hacer investigación de seguridad en Android, pues lo primero que hicimos fue documentarnos. Y descubrimos, sobre todo, estas 3 herramientas. La primera, Python Google Play API, permite conectarse desde el ordenador a la Google Play y fingir que eres un terminal móvil para poder buscar aplicaciones, descargarte el paquete de la aplicación y demás. La segunda, Dex2Jar, es un conversor, digamos, de esos paquetes. Si habéis visto alguna vez un fichero del paquete de una aplicación de Android, se trata de un fichero que termina en .apk, que es una especie de zip donde viene metido toda la aplicación dentro. Entonces, una vez que nos descargamos con la Google Play API la aplicación, lo siguiente que hacemos es convertirla de ese .apk a un .jar que podamos manejar más adecuadamente desde el ordenador. Y por último, usamos JDGui, que es un decompilador de Java, es decir, coge el bytecode de Java que hayamos conseguido tener en un .jar y intenta hacer una traducción al código Java que generó ese código bytecode. Ahora voy a hacer yo la demostración de las herramientas. Lo vamos a repasar muy rápidamente porque esto es el ABC de la ingeniería inversa del Android. Es algo que podéis encontrar en 1000 manuales por internet. Yo simplemente voy a contaros las 3 herramientas que os estamos presentando. En primer lugar, la Google Play. Si me ayudas con el micro, te Sí, lo agradezco. es lo que te iba a decir. Entonces, en esta carpeta no tenemos nada, está completamente vacía. Lo primero que hacemos es utilizar una herramienta que es la Google Play API para buscar el paquete o la aplicación que queremos atacar o investigar, ¿vale? El comando es un simple search, ponemos el nombre del paquete, en este caso triviados, y para que la búsqueda no salga demasiados resultados simplemente limitamos a dos respuestas. La herramienta se conecta al Play Store, se hace pasar por un terminal y automáticamente os muestra los resultados. Tenéis 2 paquetes, el Trivia 2 y el original, que es este. El Trivia 2 es el paquete que utilizan los de propios Triviados para renombrar la aplicación cuando cambiaron de Triviados a Triviate. Nosotros vamos ahora a descargarnos esta aplicación, seleccionamos el texto y otra vez con la Google Play API, esta vez vamos a darle a descargar y tenemos que indicarle el nombre del paquete que acabamos de encontrar. Le damos a descargar y aquí tenemos el paquete descargado. Es un fichero APK, como os comentaba Román, es lo que se instala en el móvil, ¿de acuerdo? Es un fichero empaquetado que tiene su propio formato, aunque básicamente es un zip con algunas modificaciones. El siguiente paso es extraer el código en formato Java, en formato bytecode de Java, desde esta aplicación. Para eso vamos a utilizar la siguiente herramienta, que básicamente es el Dex2Jar. En este caso la versión 9.15. Hay un comando que es Dex2Jar SH, que básicamente nos extrae desde el fichero que acabamos de bajar la librería Java. Le damos a ejecutar, tarda unos segundos y lo que nos va a generar es una librería .jar. Si ahora hacemos el L, veréis que aquí tenemos el nombre del paquete ya convertido en formato jar, es decir, es una librería de Java. El código todo el código de la aplicación está en formato bytecode de Java en esa librería. Por último, la herramienta final para que podamos descompilar esa librería es JDGui, que es un descompilador muy conocido también en internet. Lo lanzamos, le indicamos el nombre del paquete que queremos descompilar y lo tenemos aquí. Como veis, tenemos acceso a todo el código de la aplicación, ¿vale? En un formato Java. Este proceso no es perfecto. El proceso de descompilación no es perfecto, no es infalible. De hecho, el código que se genera en Java es aproximado y hay ciertas zonas que se descompilan de forma incorrecta y ves estructuras que cualquier programador de Java no reconocería. Esto es porque este proceso no es una... Se trata de descompilado es una inversión. Inferir de qué código Java ha salido el bytecode y entonces no es un proceso perfecto. Hay cosas que sí se descompilan bien, pero hay otras que fallan.
Vale, en esta versión que estáis viendo aquí, si os fijáis hay un montón de clases que contienen nombres raros. BW, BX, BY, BZ. La última versión de Triviados ya está ofuscada y el bytecode, o sea, el código Java, perdón, no es ni siquiera legible, incluso aunque pudiera extraerlo de forma completa. Pero bueno, esto es el funcionamiento de las herramientas básicas que se utilizan en ingeniería inversa. Básicamente lo que hicimos en su momento fue este proceso. Buscamos la clase donde se cifra las comunicaciones con el servidor y como veis ahí tenemos pues una secret key y un IV, un initialization vector, que es un vector de inicialización. ¿Continúas tú? Sí. El método que se usa para cifrar es un AES en modo CBC y simplemente es eso, es decir, lo que hace la aplicación es coge lo que tiene que transmitir, que como veremos después es un JSON, de verdad, le aplica el AES con esa clave y ese IV y eso es lo que se transmite por red, no tiene mayor historia. Ahora Román os va a hacer la demostración de cómo funciona esto, pero básicamente lo que hacen es coger los datos, los empaquetan con AES, esto lo estamos viendo en el código fuente, utilizan una clave y un IV y esto, como es AES y es un tema súper estándar, lo podemos hacer directamente desde la consola, que es justamente lo que va a hacer ahora Román. ¿Conocéis la herramienta OpenSSL? Bueno, es una herramienta que nos permite hacer manipulaciones de cifrados desde la consola. Bueno, es más cosas que eso, pero bueno, tiene una herramienta que nos permite hacer la manipulación desde consola. Entonces, básicamente el proceso consiste en, vemos en datos.ro, tenemos la petición tal cual la capturamos de la pantalla anterior, del Wireshark, ¿os acordáis? De todo ese chorro de hexadecimal. Hemos cogido ese texto y lo hemos puesto en ese fichero, en datos.ro. Ahora lo que vamos a hacer es, para poder manipular estos datos, como están en formato hexadecimal, necesitamos obtener el formato binario. Hemos hecho una pequeña herramienta convert.py que básicamente coge ese formato hexadecimal y lo convierte en binario. Lo imprime por la salida estándar y lo que vamos a hacer es redirigirlo a un fichero binario. De esta manera tenemos la representación binaria del fichero. Si os fijáis, la última cadena de texto, E4, 4A55E5, aparecerá representada en nuestro fichero binario. Si os fijáis, ahí al final vuelve a coincidir. Es decir, ya tenemos en el fichero binario el formato binario de la captura hexadecimal. ¿Por qué hacemos esto así? Y diréis, qué coñazo, ¿no? Pues por la razón de que OpenSSL solo interpreta datos binarios, no acepta formatos de transformación con hexadecimal. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es invocar OpenSSL con los parámetros que os comentaba anterior. Vamos a poner la línea de texto de comando directamente desde la demo y os vamos a explicar qué es cada parte. ¿Román? Y como comentaba Miguel, OpenSSL, el problema que tiene para utilizarlo desde la línea de comandos, aquí básicamente lo que estamos intentando es demostrar que lo que hemos leído en el código es cierto, ¿no? Es decir, cogemos un paquete de datos y vamos a intentar descifrarlo para ver si lo que creemos que está haciendo la aplicación es realmente lo que está haciendo. El único problema de OpenSSL por línea de comandos, que es muy cómodo para hacer este tipo de pruebas, es que los datos tienen que estar en un formato concreto. Entonces, el fichero lo hemos convertido en binario y en cambio las claves hay que convertirlo en el chorro hexadecimal que estáis viendo justo ahí. Es una cosa un poco curiosa, pero estas claves son exactamente las mismas que vimos en la aplicación. ¿Recordáis la secret key y el IV? Pues ahí están la key y el IV. El formato de descifrado es AES256 y al pasarle esa descompresión al fichero binario vemos que obtenemos texto legible. Como veis ahí aparecen datos legibles, ID de partida, pues ID de usuario, estrellitas, etcétera. Además, ese formato ahí, como veis, está en formato JSON, es decir, veis las llaves, las comas, los dos puntos, los separadores. Es un formato tal y como aparecía en la captura inicial en Wireshark, que ponía JSON y al final sí que es JSON, solo que estaba cifrado. Trasnos 1, pandereta 0. Pues nada, nos hemos anotado un tanto porque hemos sido capaces de descifrar las comunicaciones de la aplicación y... bien, ¿cuál es el problema de la aplicación? Pues el primer fallo que tiene, es decir, usa un cifrado fuerte, es cierto, pero lo usa de forma incorrecta. Si vais a usar criptografía es muy importante siempre que sepáis cómo se usa de verdad. El problema, uno de los problemas de esto, de hecho, es que el IV que se usa siempre es el mismo, no hay negociación de claves ni nada parecido. Si conocéis un poco SSL, por ejemplo, sabéis que primero hay una fase de inicialización mediante Diffie-Hellman, por ejemplo, y claro, al usarlo así y hacerlo desde una aplicación que puede estar en perfecto control del atacante, como es en este caso, realmente no estás consiguiendo nada, solo estás poniendo las cosas un poco más difíciles, pero él dispone de toda la información para romperte el cifrado. Bien,
este día ya no nos quedaba más tiempo, así que simplemente lo único que hicimos fue automatizar esta tarea un poco, porque lógicamente andar lanzando OpenSSL desde la línea de comandos es bastante incómodo. El día 26, este hombre decidió que andar capturando las tramas con el Wireshark y sacándolas de allí para ejecutarlo, aunque ya teníamos una forma más sencilla que lanzarlo desde OpenSSL, seguía siendo un engorro. Entonces lo que hice básicamente fue crear una herramienta que nos permitía hacer esto de forma automática. Programamos un script que hacía las capturas, programamos otro script que leía esas capturas y las analizaba en tiempo real. Ahora voy a hacer otra demostración que es de esta herramienta. Básicamente... ¿Me ayudas con el micrófono? Sí. Bueno, básicamente Miguel lo que va a hacer es una demostración de la herramienta que creamos, que simplemente le pasamos el fichero .pcap, que lo generamos desde en el router sin necesidad ni siquiera de lanzar el Wireshark en modo gráfico. Y con esta captura que estamos aquí, nosotros vamos a aplicar nuestra librería de descifrado. Le indicamos a nuestra herramienta que procese este fichero de captura. Es un fichero de captura de red obtenido con TCP/DAM o con cualquier herramienta, con Wireshark. Procesa el fichero y nos dice, vale, hemos encontrado que tenéis en este paquete tenéis una dirección de servidor que es esta, y además hay dos clientes conectados. El servidor es este, y hay dos clientes conectados, este y este otro. Que como podéis ver son IPs de nuestra red local. Son IPs de la red local y la dirección pública de Internet. Entonces, el siguiente paso es, vale, vamos a procesar ese fichero de captura, pero solamente me vas a entregar los datos para este cliente. Como veis aquí, ha analizado el fichero de captura y nos entrega la comunicación de red entre el servidor y el cliente. Además en un formato súper bonito, es decir, con JSON ya bien formateado, que es todo perfectamente legible. ID de usuario, su login, la versión del protocolo. Y aquí veis que lo primero que hace es mandar un comando que lo que hace es pedir el estado de todas las partidas del estado jugador. de todas las partidas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una partida, otra partida y otra partida, creo, bueno, aproximadamente. No es importante este detalle. Lo importante es que a partir de este punto ya tenemos una herramienta muy cómoda para empezar a jugar con el protocolo de la aplicación, hacer variaciones en los paquetes, lanzárselos contra el servidor, ver de qué picojea. Entonces, la cuestión es, este día, este hombre programó esta aplicación, pero no volvimos a quedar desde el día 16, que era cuando habíamos quedado la primera vez, hasta el día 23 del mes siguiente. Un mes más tarde, prácticamente. Así que volvemos a quedar, decidimos repetir todo el proceso, es decir, abrimos la captura de red en el router de nuestra red, abrimos la aplicación en nuestros dos móviles, empezamos a hacer paquetes, y una vez que tenemos un fichero .pcap decimos, bueno, vamos a analizar el protocolo. Así que cogemos nuestra herramienta, se lo lanzamos contra el fichero .pcap y descubrimos que no funciona. Y decimos, ¿qué hemos hecho con nuestra herramienta? ¿Hemos tocado algo y la hemos roto? ¿Qué pasa? Nos volvimos un poco locos. La verdad es que esto nos tuvo un jaque más tiempo del que nos gusta reconocer, diciendo, pero ¿qué ha pasado y tal? Pensando, decimos, espera, ¿habrá cambiado algo la aplicación? Entonces decidimos, lo primero, vamos a probar que no hemos roto nosotros nuestra herramienta. Así que cogemos la captura que teníamos del mes anterior, le lanzamos nuestra herramienta y se descifra perfectamente. Entonces dijimos, ostras, la aplicación ha cambiado algo. La aplicación ha cambiado. ¿Pero qué habrán cambiado? ¿Han cambiado el cifrado? Oye, Roman, ¿tú actualizaste la aplicación? Yo no recuerdo haber actualizado la aplicación, pero... Yo no estoy seguro, pero espera, déjame mirar. Coño, la versión no es la misma. Efectivamente, el día 12 de ese mismo mes habían lanzado una nueva versión de la aplicación Triviados y este hombre y yo estábamos acostumbrados a actualizar siempre. Habíamos actualizado y con ese cambio de aplicación había pasado en cosas. Así que Pandereta se nota un tanto porque tuvo un jaque durante bastante tiempo. Bien. ¿Qué es lo que había pasado? Pues al final repetimos los mismos pasos que con la versión anterior de la aplicación y... Volvimos a desmontar la aplicación, extraer la clase cifrado... Esta es la de la versión 2.8, la que ya habíamos visto, y si os fijáis en el cambio con la versión 2.9, veis que han cambiado la clave y el IV. Y dijimos, bueno, ya está, ya hemos descubierto qué era lo que fallaba, así que cogemos la nueva clave, el nuevo IV, la metemos en nuestra herramienta, se la pasamos a nuestra nueva captura de datos, y por fin... Pandereta se anota otro tanto porque sigue sin funcionar. Así que... Decimos, bueno, aquí está pasando algo que se nos escapa. Decimos, no, aquí está pasando algo que no hemos visto, que no hemos sido capaces
de... Os podéis imaginar nuestra cara de tontos. Así que decidimos bucear un poco más a fondo en el código y aquí, si os fijáis, dentro del constructor public cipher, después de generar el ivspec y el keyspec, se llama a una función instancia real, que eso es nuevo. Instancia real hacia abajo. Aquí abajo podéis ver como hay una llamada a una función nueva que antes no estaba en el código inicial. Y decimos, ¿y qué es lo que hace esta instancia real? Bueno, pues si vamos al fondo de este fichero, veréis que ahí abajo de todo se le vuelve a asignar un valor nuevo al iv y a la clave. Están un poco jugando al gato y al ratón con nosotros, es decir, están, digamos, ofuscando el código, pero de una manera un poco especial. Si os fijáis, las llamadas que se están utilizando son toPrimitiveSort y toPrimitiveLarge. Básicamente se está llamando a dos funciones, que ahora vamos a ver lo que son, que lo que hacen es generar un nuevo paquete y un nuevo iv y un nuevo key. Básicamente lo que está haciendo aquí es generar un array construyéndose dinámicamente un array de bytes, un montón datos, de valores, y luego que hacia el como final podéis ver es bastante largo, y aquí al final se hace una transformación sobre ese array de bytes, es decir, no solamente se construye dinámicamente y ya está, no, porque sería coger ese array y aplicarlo de nuevo, no, es que además aquí al final se hace un procesamiento con ese array de manera que se hace scrambling, o sea, se da la vuelta a bytes, se borran algunos, se ignoran otros, etcétera. Bien, si os fijáis bien en este trozo de código, veréis lo que comentábamos antes. Este trozo de código no tiene ningún sentido desde el punto de vista de Java. O sea, tenemos un if que hace un do y a continuación un return, que luego tiene más código debajo. Tenemos un while que no hace absolutamente nada. Esto es lo que os comentábamos de que el descifrado desde el bytecode de Java a Java no siempre funciona bien. Entonces teníamos dos opciones. Podíamos intentar entender qué leche estaba pasando con el código, intentar reproducirlo a mano y hacer un seguimiento manual del código y ver cuál era el scrambling que se estaba haciendo, o decimos, pero si Java permite ejecutar código compilado. Lo que decidimos fue coger este camino que es mucho más corto. Entonces, creamos un pequeño trozo de código en Java que básicamente lo que hace es justamente eso. Voy a enseñároslo. Bien, y si os fijáis es un código tremendamente pequeño que lo único que hace básicamente es llamar a utilidades toPrimitiveShort y utilidades toPrimitiveLarge. ¿Tenemos que ver cómo funcionan esas dos utilidades? Realmente no, solo tenemos que ver cuál es el valor que nos devuelven. Y para hacer este pequeño truco, lo único que hay que hacer es importar el código de triviados. Para que esto sea capaz de compilarse y ejecutarse, pues básicamente hay que hacerlo como indica aquí. Es decir, tenemos que indicar en el class path el .jar que hemos generado con el desc2jar y después, al ejecutarlo, pues pasarle ese mismo jar y además el jar de Android para que resuelva todas las dependencias que necesita. Así que vamos a hacerlo. Ahora mismo va a compilar el código fuente. Veréis que se genera un fichero .class que ya podemos ejecutar. Para ejecutarlo simplemente indicamos la librería del propio juego, la librería de Android para que genere las dependencias. Y como veis, aquí tenemos el nuevo key y el nuevo iv. No sabíamos qué estaba haciendo la función, simplemente la ejecutamos y obtuvimos su resultado. Nos da igual qué es lo que estaba haciendo. Así que ahora, después de haber tirado casi todo un día de trabajo, por fin volvíamos a estar como estábamos hacía un mes. Bien, en este punto ya tenemos por fin otra vez la herramienta adecuada para descifrar todo el protocolo de comunicaciones, así que realmente podemos empezar a entrar en materia. Podemos hacer variaciones con los paquetes, lanzárselos al servidor, ver cómo responde, y lo más interesante que descubrimos durante todas estas pruebas fue que las peticiones no están autentificadas. Es decir, tú cuando abres la aplicación sí te pide que metas un usuario y una contraseña, pero si eres capaz de replicar una petición poniendo el ID de usuario que quieras, no hace falta que sepas ni la contraseña ni nada. De hecho, lo que hicimos para comprobar que esto era cierto, los paquetes cuando se mandan contra el servidor simplemente solicitan un ID de usuario. Nosotros lo que hicimos fue hacer una pequeña petición al servidor en la que se pedía el estado de las partidas para los 100 primeros IDs. Pusimos una petición, pusimos un bucle de 0 a 100 y conseguimos averiguar los estados de las 100 primeras personas de la base de datos. A partir de ese punto, bueno, os podéis imaginar, o sea, primero son un cifrado pero lo usan mal y ahora ya ni siquiera autentifican las peticiones, con lo cual esto es un fail, vamos, tremendo. Las posibilidades ahora son infinitas, podemos hacer todo tipo de trampas, podemos suplantar a otro usuario y hacer que se rinda en nuestra partida para ganar nosotros, podemos obtener todo tipo de información interesante de la base de datos, en fin, os dejo a vuestra imaginación todo lo que se podría hacer. Hacia adelante. Bien, pues así fue como terminamos el día 23 y de nuevo no volvimos a vernos hasta un mes más tarde.
lo que significaba que una vez más habíamos perdido completamente el hilo de todo lo que llevábamos hecho. Así que cuando nos encontramos este día, en vez de decidir, bueno, vamos a leernos todo lo que hemos documentado al respecto de lo anterior, vamos a cambiar de tercio. Vamos a intentar ir a lo que era en principio nuestro objetivo inicial, que consistía en conseguir hacer una modificación muy ligera de la aplicación de Triviados para instalarla en el móvil y poder hacer trampas desde ella. Ese era el objetivo inicial de toda esta investigación, ¿no? Vamos a hacer trampas con Triviados. Reenfocamos el objetivo hasta ese punto. Bien, si recordáis el funcionamiento de Triviados, básicamente, cuando al usuario le toca responder una pregunta, la aplicación te muestra esta pantalla, ¿no? Te hace una pregunta, te ofrece, bueno, te pone una barra de tiempo, que es el tiempo límite que te queda para poder responder, y te ofrece 4 opciones. Entonces, en el momento que pulsas una opción, te indica si la respuesta es correcta o incorrecta. En este caso, os vamos a mostrar una incorrecta, te la marca en rojo y te marca en verde cuál es la respuesta correcta. Nosotros escogemos la opción chocolate y sin embargo la buena era turrón. Pero si os fijáis, el tiempo, o sea, si os habéis fijado alguna vez en el juego, el tiempo de respuesta entre estos dos estados es inmediato, es decir, no hay ningún tiempo de espera, no se comunica con el servidor, no hay ningún tipo de retraso. Entonces dijimos, espera, eso significa que la respuesta ya la sabe al hacer la pregunta. Y dijimos, ¿y si pudiéramos...? Claro, o sea, la cuestión es, si os fijáis, hay un trozo de código que se está ejecutando en la aplicación que es el que pinta cuál es la respuesta correcta en el momento de atender el evento del usuario que está respondiendo. Es decir, cuando el usuario responde, se ejecuta un código que pinta en verde la respuesta correcta. Bien, ¿qué sucedería? Ya que tenemos ese código ahí, si lo copiamos y lo metemos dentro de la función que pinta la pregunta al principio. Es decir, ¿qué pasaría si pudiéramos llevar el trozo de código que hace esto hasta esta parte de aquí? Hasta la parte en la que se presenta la pregunta. Sabríamos la respuesta antes de responderla. Y de hecho podríamos hacer unas trampas muy interesantes porque podrías fingir que no estás haciendo trampas porque de vez en cuando podrías decir, bueno, esta lo voy a fallar para que sea creíble. Bien. Como el código en Java recordad que no se puede manipular, esto nos obligaba a manipular el código Smalley, que es el código nativo el que se ejecuta en la máquina virtual de los teléfonos Android, ¿vale? Esto que veis ahí es un trozo del código de Android en formato Smalley. Y bueno, vosotros lo estáis viendo coloreado, nosotros lo veíamos todo de color negro. Como podéis ver, es cualquier cosa menos amigable para un ser humano, ¿no? La operación que queríamos hacer era muy sencilla, coger ese código y moverlo. Y esto se dice fácil, claro, pero trabajar en Smalley, que es así tan bonito y tan legible, nos obligó a poner en acción nuestras mejores artes de prueba y error. Es decir, hicimos el cambio, compilamos la aplicación otra vez, la empaquetamos, la firmamos, la subimos al móvil, la ejecutamos, llegamos a donde por fin nos tiene que presentar una pantalla de preguntas y se cuelga. Y bien. Eso 6 veces. Hasta que por fin conseguimos el objetivo. Os podéis imaginar el tiempo que nos llevó esto. Y era algo tan sencillo como copiar 4 líneas de código Java. Bien, pues después de unas cuantas aceitunas y unos refrescos más tarde, al final conseguimos que funcionara en el móvil. Luego os haremos una demostración. Pero claro, henchidos por el éxito, nos preguntamos, ¿podemos hacer más? Porque cuando creáis una partida, tenéis que invitar a alguien, esa persona a la que invitáis tiene que aceptar la partida, tiene que jugar en su primer turno y después pasar el turno a vosotros. Y dijimos, tener que esperar a que el otro diga que sí, nosotros queremos ganarle ya. Entonces, para conseguir eso, lo que hicimos fue, bueno, pues ya que tenemos control sobre el protocolo y podemos hacer falsificar peticiones de lo que otros usuarios. de otros usuarios, empezamos a jugar con esto, con aquello. Y bueno, y hasta aquí todo fue muy divertido y tal, pero en este punto fue donde nuestra investigación cambió completamente de carácter y las cosas se volvieron serias. Porque jugando con el protocolo, al final descubrimos una inyección SQL de libro. Es decir, acceso total a la base de datos. 6 millones de usuarios que en muchos casos tenían asociadas a su cuenta una cuenta de correo electrónico, una cuenta de Facebook, incluso una clave que vamos a dejar a vuestra imaginación pensar si estaba guardada en la base de datos de forma cifrada o en claro. Este es el ejemplo Este es un ejemplo de una petición que lanzamos en la que hacemos la inyección SQL. En el campo nombre metemos una comita y atención, a continuación nuestra variación de la sentencia SQL. Si hay alguien que no sepa lo que es una inyección SQL, que lo vaya aprendiendo ya, por favor, antes de desarrollar nada. Básicamente consiste en que la aplicación no está lo suficientemente bien protegida y nosotros podemos modificar la consulta que tiene programada para que haga otra consulta muy diferente a la base de datos. En este caso estamos pidiéndole que nos devuelva la cuenta de usuarios
y efectivamente nos devolvió la cuenta de usuarios, como os decíamos, 6 millones de datos con sus, en principio, con sus cuentas de Facebook, su usuario, su clave y su dirección de correo electrónico. Con el añadido además de que, como sabemos, todos los usuarios cambian de contraseña para cada servicio. Y bien, en fin, la cuestión es, la cosa se había vuelto muy seria porque ya hay problemas de revelación de información, es un agujero importante, y entonces tuvimos que discutir qué hacíamos. Así que durante los siguientes días estuvimos poniéndonos en contacto con otros investigadores que conocemos de este país para ver cuál era la mejor estrategia, y en general coincidieron que lo mejor era hablar con el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, por lo cual el día 8 nos pusimos en contacto de una manera informal con uno de sus miembros y nos pidió que hiciéramos una redacción ya formal y la enviáramos por correo a su cuenta del grupo para que quedara bien registrada, cosa que hicimos el día 10. Entonces ellos se pusieron en contacto con con Pandereta Studios, con los desarrolladores de la aplicación, y en vista de que había buena fe, el día 12 nos enviaron tanto a ellos como a nosotros nuestros datos de contacto cruzados para que manejáramos el tema directamente entre nosotros sin que el GDT hiciese de intermediario. Básicamente esa fue lo que hizo la labor. El GDT hizo una labor de intermediación. Que nosotros queríamos ayudar a los de Pandereta Studio a resolver sus problemas, pero teníamos miedo de las consecuencias legales. Y ojo con esto, que las consecuencias legales de este tipo de actuaciones pueden ser muy, muy graves. Si Pandereta Studio, en vez de actuar de buena fe, hubiera decidido ir a por nosotros, nos hubiéramos metido en un problema. Un problema que depende de cómo se dieron las circunstancias, hubiera sido muy grave. Entonces, utilizar a GDT de intermediarios ha sido una operación muy inteligente. Ellos nos hicieron labor de intermediación, detuvieron cualquier intento de que nos fueran a por nosotros, les explicaron claramente que sus actuaciones podían tener consecuencias, porque al fin y al cabo estamos hablando de que se estaban comprometiendo los datos de 6 millones de personas, ¿no? Aquí nadie tenía nada que ganar y todos que perder. Entonces, Pandereta Studio se portó, la verdad es que muy bien. El mismo día 12 les pasamos un correo electrónico con un informe de todos los fallos que hemos encontrado, al menos los más graves. De hecho, el mismo día ya corrigieron el fallo del SQL Injection, que es el más grave sin duda alguna. Y después, el día 13, volvieron a ponerse en contacto con nosotros para corregir los otros fallos que habíamos encontrado, como el tema de que hay que autentificar las sesiones para que las peticiones al servidor no puedan fingir suplantarse a otros usuarios y tal. Lo cual hicimos al final en un meeting técnico a través de mensajería instantánea el día 25. El día 25. Mientras todo esto estaba ocurriendo, fue curioso porque mientras nosotros estábamos ahí haciendo esta investigación, ya llevábamos, como veis, bastantes meses dándole vueltas a esto, y aunque fuera a ratos, otros blogs en España de seguridad, pues Security at Work, publicaron una prueba de concepto de cómo vulnerar la aplicación. No lo hicieron demasiado bien porque dijeron que la ofuscación era demasiado complicada. Bueno, nosotros lo conseguimos superar. O por ejemplo, los de Hack Players, que lanzaron el mismo día 25, lanzaron un post diciendo cómo alterar la aplicación para conseguir más tiempo para la respuesta. Pues nosotros estábamos ahí mordiéndonos la lengua y todos pensando, pero esta gente no tiene ningún reparo a la hora de publicar cosas, y nosotros estábamos teniendo todo el cuidado del mundo para hacerlo bien, ¿no? Nuestra intención era ayudar, pero, insisto, puedes tener problemas legales. Entonces, fue toda una odisea. De hecho, si me permites el inciso, quiero insistir en una frase que sí hemos oído alguna vez de los de la Guardia Civil, que es que ellos no son el escudo de nadie. Es decir, por mucho que los uses a ellos para ponerte en contacto con los desarrolladores, usarlos de intermediarios y tal, si has cometido algún delito, ellos no te van a proteger. Y si los de Pandereta Studio hubiesen querido venir por nosotros, suponiendo que hubiésemos cometido algún delito con esos datos que se podrían extraer de la base de datos, por ejemplo, el hecho de haberlo comunicado a la Guardia Civil no nos protege de nada. Bien, entonces, toda la odisea para llegar a este punto. Como veis, fueron pues eso, unos cuantos meses de trabajo, de darle vueltas al coco, para al final llegar a esta solución, ¿no? Mientras estábamos haciendo todo este proceso, claro, estuvimos estudiando qué es lo que hacían los demás, ¿no? Aparte de estos blogs de seguridad que publicaron sus pruebas de concepto, descubrimos que no éramos los primeros que querían hacer trampas. Tenéis esta web, la de respuestatriviados.es, que básicamente la idea es, tú arrancas tu aplicación en el móvil, cuando te sale la pregunta, introduces en el campo de búsqueda 4 palabras clave. Se supone que tienes que tener otro terminal, por ejemplo, un ordenador con esta web abierta, para estar jugando en el móvil y escribiendo en el ordenador. Todo esto en 15 segundos.
Buscáis la pregunta, el sistema busca lo que tiene en su base de datos, te muestra las respuestas y intentas hacerlo lo mejor que puedes, ¿no? Porque claro, lógicamente estas webs lo que tienen detrás es un sistema que se descarga las preguntas de alguna forma y se hace una base de datos con ellas. De esa forma, cuando la aplicación te muestra una pregunta y tú la buscas en la web, te encuentra posibles candidatas dentro de la base de datos del juego. Al final tampoco es cierto, porque las bases de datos no eran incompletas, o sea, eran bastante incompletas, era fácil encontrar preguntas que no tenían respuesta, ¿no? Esta era otra, Trump Pursuit, más de lo mismo. Ya cuando decimos, bueno, esto ya es lo máximo, ¿no? Pues no, todavía hay cosas más. Hay gente que publicó aplicaciones en la Play Store de pago, porque esta aplicación cuesta 1,98 y esta cuesta 2 euros. Fijaros el rollo del raterismo, ¿no? De te la pongo 2 céntimos más barata. Como veis, las puntuaciones son bastante malas porque es que las aplicaciones eran... O sea, imaginaos el problema de usar un ordenador y el teléfono y 15 segundos para hacer un cambio y buscar la palabra. Imaginaos que tenéis que hacerlo todo en el mismo teléfono. De hecho, no se puede, porque la aplicación tiene un nombre parecido y no se puede ejecutar simultáneamente en el teléfono. Como respuesta a alguna de las críticas que decía, es imposible usarla en el teléfono, el autor de la aplicación decía, no, es que hay que usar 2 terminales, uno con la aplicación está abierta y otra con triviados. Bueno, la creatividad a la hora de hacer trampas es, como veis, pues increíble, ¿no? Pero bueno, el que más nos gusta es nuestro amigo el pucelano. Vamos a enseñar a hackear Triviados. Es un juego como el Trivial, que necesita conexión a internet para jugar. Y bueno, los servidores son una mierda, eso hay que aclararlo. Y bueno, aquí tenemos unas partidas empezadas. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a esta partida. Está a tope. Vale, una vez ahí, vamos al botón Home y vamos a abrir el GameZip, que es el programa que uso hasta ahora he usado en todos los hackeos de Android. Entonces vamos a abrirle. Esperamos. Ok, vale. Esperamos a que cargue. Vale, ha cargado ya. Entonces, vamos a ir a... No se me abre la carpeta, vamos a ir a Triviados. Vale, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, damos al dado, da igual. Hemos caído en historia. Le damos a historia. Te hará una pregunta. Pues, ¿cómo parar el tiempo? Hay que ser rápido. Dan aquí y aquí a las flechas de la izquierda. Y ya está el tiempo parado. Ahora tranquilamente buscáis en Google la respuesta y es una forma fácil de ganar a vuestro rival. Vemos que no avanza nada. Bueno, hay gente que prefiere... Bueno, es que es mejor de hecho no jugar así porque acaba siendo un auténtico coñazo. Si te faltan pocas preguntas para ganar, quieres ganar de una vez, puede ser útil. Si os ha servido, like y suscribiros. Bueno, básicamente lo que ha hecho en esta demostración es utilizar una herramienta que es el GameZip, que lo que vale es para controlar otros procesos dentro del móvil y simplemente ha parado la ejecución del proceso. Como veis, tecnología punta, ¿no? En cualquier caso, como él mismo reconoce, es un coñazo jugar así. Nosotros queremos hacerlo mejor, ¿no? Y vamos entonces a enseñaros la demo de la aplicación que hicimos que permite hacer lo que os contábamos antes. Ese es el móvil de Román, que os vamos a enseñar para cómo funciona. Básicamente va a crear una partida, tiene una partida creada ya entre el usuario... Perdón, voy a tener que crearla y perder un poco de tiempo. Este usuario se llama Analízate, que es el usuario al que vamos a hacerle todo tipo de vejaciones. Bien, vamos a buscar al usuario. Vamos a poner una partida a GDG Santiago. De acuerdo. Invitamos a GDG Santiago a que juegue con nosotros. Bien. La cuestión es que ahora el GDG Santiago tiene que aceptar la partida.
Bien, voy a hacer un pequeño truquillo. Como podéis ver, por aquí tenemos ya instalada nuestra pequeña modificación de la aplicación que se llama Atrófiate. Y en esta tengo la cuenta del GDG Santiago, así que voy a aceptar la partida que acabamos de crear. Bien, le toca jugar a... Más despacio, que la pantalla va un poquillo más Ah, lento. sí. Bueno, en cualquier caso, ya por fin he creado la partida, le toca jugar al usuario analizado, que es el que vamos a atacar, ¿no? En principio, este usuario tiene la aplicación normal y corriente y... Vaya, tengo que recargar. Ahora. Y nada, entra en el juego, el GDG Santiago ha aceptado la partida por fin, así que juega en cualquier sitio, escoge una opción y como veis, pues nada, la típica pantalla de pregunta. ¿Quién se defiende a la siciliana? Pues va a ser que las negras, pero voy a decir los romanos para fallar. De acuerdo. Pues ahora que ya por fin es el turno de nuestro querido usuario GDG Santiago, que es un atacante genial. Epa. Vamos a abrir la partida. Caemos en cualquier parte. Ah, mira, una estrellita, qué bien. ¿Alguien es capaz de decirme cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Si carga algún día. ¿Alguien sabe cuál es el símbolo químico del antimonio? Con hacer clic en la respuesta acertada, hemos conseguido el quesito. Bueno, ya veis que la aplicación la hemos conseguido hacer, es decir, no solo fue una especulación y un proyecto, sino que realmente llegamos a crear la aplicación. ¿Os habéis fijado que están las dos aplicaciones en el mismo teléfono al mismo tiempo y que no hay ningún problema? Hay que hacer las cosas un poquito bien, ¿no? Bueno, ahora necesitamos alguien del público para hacer este experimento con él, para que veáis que es real. ¿Alguien que tenga esa cuenta para ir de trivia desactiva y que se ofrezca voluntario? Venga, alguien. De verdad que no vamos a hacer nada que os duela. De verdad. No, que no os duela mucho, por lo menos. Venga, un voluntario. ¿Quién tenía por ahí la cuenta de Triviate? ¿En serio ¿Nadie? me vais a hacer el vacío? Venga, va. Básicamente el número de usuario. ¿Cuál es tu nombre de usuario? Si te vas a la pantalla de perfil, te lo va a decir. Haz un estatus. ¿Eh? Haz un estatus. Sí, eso es lo que voy. Ostras. Ah, vale. Muy bien. Está bien escrito así, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comprobar cuál es tu estado. De momento has ganado una partida y perdido 2. No eres un gran jugador. Aquí tenemos el dato del usuario y ahí las número de partidas ganadas y perdidas. Fijaros que no le hemos pedido la clave en ningún momento, ¿vale? No la necesitamos. Bueno, ahora lo suyo sería invitarlo a una partida con la Atrófiate, pero sigue siendo muy complicado. Además tiene que aceptar la partida, tenemos que esperar a que él nos diga que sí. Yo creo que hay una forma más chachi de hacerlo, ¿no? Ya está. ¿Podrías comprobar si tienes una partida perdida contra GDG Santiago, por favor, refrescando la pantalla principal? Básicamente lo que hemos hecho es, hemos dicho, vamos a atacar al usuario Michael Weston, vamos a hacerlo con la cuenta de atacante de GDG Santiago y básicamente lo que hace esta herramienta es simular todas las peticiones necesarias para invitarlo, aceptar la partida por él, pasarnos el turno a nosotros y por supuesto nosotros hacer todas las respuestas del tirón, todas buenas, todos los quesitos y obtener una victoria. Vale, esta herramienta, insisto, no hemos usado claves en ningún momento, ni falta que nos hace. Una modificación que se nos ocurrió, pero que no hemos hecho, es que como las partidas finalizadas además se guardan en el servidor, podríamos implementar una orden más hacia el servidor para borrar esta partida, de forma que el usuario atacado ni siquiera sepa por qué está perdiendo partidas, no aparezcan en el listado. Sí. No.
Sí, pero las versiones... Triviados ha estado peleando contra estos problemas desde hace bastante tiempo. Y lo que estamos usando nosotros aquí son versiones antiguas, pero que ya no están disponibles. Además, ha habido cambios de protocolo de versión y los paquetes y las peticiones son distintas. Nosotros hemos actualizado la demo para el día de hoy. Pero en principio, bueno, si eres muy bueno, pues a lo mejor sí lo puedes conseguir, ¿no? Pero ya no es... Este escenario ya no se puede simular. Nosotros, de hecho, estamos atacando una API antigua que está disponible porque ellos nos lo han dejado así, ¿vale? Pero bueno, no creo que sea imposible volver a hacer exactamente lo mismo con los datos de hoy en día. Claro, tendrás que pelear contra la ofuscación, tendrás que pelear contra el nuevo protocolo, nuevos tipos de comandos. Por ejemplo, una cosa que sí que han implementado es que en las peticiones JSON va un ID de sesión que se genera cuando envías al usuario la contraseña. Funciona al modo de una cookie dentro de una sesión de web, es la misma idea. De esa forma, solo las peticiones que lleven el ID de sesión adecuado son respondidas por el servidor. Bueno, pues ahora es el momento en el que decís: odia a mi prima, ya no tienes por qué odiarla. Puedes utilizar nuestra herramienta para vengarte y ganarle todas las partidas que queráis. Llegados a este punto, es el momento de hacer una serie de reflexiones. Por ejemplo, el tema de la usabilidad contra la seguridad, ¿no? El problema de implementar seguridad en un mecanismo como esto, lo estás preguntando tú ahora, es que la usabilidad... o sea, la seguridad significa añadir más mecanismos de comprobación en más fases, en más etapas, ¿no? Si tú cada vez que, si por ejemplo la respuesta se comprobara en el servidor, significa que cada vez que respondes una pregunta tendría que ir al servidor. Y los que habéis jugado triviados ya sabéis que el servidor no es precisamente muy rápido ni muy fiable. Y lo que es peor, las propias conexiones de los móviles son bastante poco fiables, con lo cual estaría todo el rato intentando comunicarse por el servidor cada vez que te hace una pregunta a la aplicación y se cortaría un montón de veces. La experiencia de usuario sería bastante peliaguda. Mala. Es decir, que la seguridad es un objetivo bastante importante, pero nunca tiene que penalizar hasta el punto de volver injugable una aplicación, ¿vale? Ejemplos. La inyección SQL es perfectamente corregible y no implica ningún fallo de... No implica que la aplicación sea más pesada ni que el usuario lo pase peor. Otro ejemplo que sería poco corregible es el que comentábamos, ¿no? El tema de que si se conecta cada vez que haces una pregunta contra el servidor, sí que hace que la experiencia de usuario sea bastante complicada. El no cambiar eso supone que sigues abierto a nuestra aplicación atrófiate. Es decir, la aplicación sigue sabiendo cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, se podría comprobar el tiempo de lado del servidor. Se podrían implementar varias medidas que mejorarían muchísimo la seguridad de la aplicación tal y como está ahora. Pero, insisto, siempre hay que tener en cuenta este problema, ¿no? Que si os pasáis con la seguridad, llega un punto en que la aplicación es inusable. Hay que encontrar un equilibrio. Nosotros creemos que en Triviados no lo encontraron. Por supuesto, para los que desarrolláis aplicaciones, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esto? Espera un momento. ¿Cuántos de vosotros sois informáticos, ingenieros informáticos, telecos o desarrolladores de aplicaciones? Bueno, pues esta parte es fundamental para todos vosotros. Las conclusiones que podemos extraer son, lo primero, tenéis que conocer los ataques que existen. ¿Cuántos de vosotros conocíais la inyección SQL? Bueno, bastantes, menos mal. Gracias. Nosotros conocemos un montón de gente que no las conoce. De hecho, una aplicación de éxito como es Triviados, hecho por gente que en principio son profesionales del desarrollo, en el año 2012, que fue cuando pasó esto, 2012-2013, no saben lo que es una inyección SQL. Y ya veis ese problema que se generó, ¿verdad? Lo dicho, tenéis que conocer cómo se atacan las cosas para poder defenderos de ello. Cuando programéis algo, si no sabéis hacer algo, preguntad a profesionales del campo. Me refiero, al menos en nuestra comunidad, la gente está más que dispuesta a explicar las cosas de buen grado, ¿vale? Si os acercáis a nosotros y nos preguntáis, oye, ¿cómo resolvemos esto? ¿Esto está seguro? Pues siempre estamos dispuestos a echaros una mano. Es importante que conozcáis no solamente programar, sino que tengáis en mente la seguridad. La seguridad no es algo que se aplica después. La seguridad es algo que se tiene en cuenta desde el principio. Es algo que tenéis que tener presente cuando diseñáis un protocolo. La aplicación de Triviados tiene un protocolo que no tenía en cuenta ese aspecto. Y de hecho, la seguridad no está... Meterla a posteriori la seguridad suponía un cambio bastante fundamental en sus servidores. Eso, bueno, lo discutimos largamente durante el meeting técnico. Para los usuarios. Pues, ¿qué podemos decir? Primero, esto es un juego y hay un montón de gente que ha metido una cuenta de correo real, una cuenta de Facebook real, un password que usa para otros... Bueno, quiero pensar que no, pero seguro que hay algún usuario que ha puesto el mismo password que ha usado para alguno de esos servicios. Primero, lo dicho, es un juego. Es esencial que tengas asociado una cuenta de correo real o una cuenta de Facebook real en él. Hay que valorar mucho esto antes de meterse como un loco a activar servicios en aplicaciones. Ah, mira, sí puedo compartir las partidas. Bueno, sí, pero en fin, por lo menos
reflexiona un poco de qué estás dispuesto a sacrificar para poder tener ciertas utilidades. Vale. Y lo segundo, Perdón. disgregar servicios lo máximo posible, es decir, una clave diferente para cada servicio. Lo dicho, si no hace falta que agreguéis unos servicios con otros, no lo hagáis. ¿Qué querías decirte? No, básicamente eso. Y por supuesto, no reutilicéis passwords. ¿Vale? Ese es el mantra más importante. Estos son nuestros datos de contacto. ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Muy clarito. ¿Qué delitos? Nada, igual. Bueno, gracias. Vale. ¿Qué delitos podríais haber cometido en el proceso? En la reforma de la ley que hubo hace... En la reforma de la legislación que se produjo hace, no sé, unos cuantos meses, no sé exactamente, en el último año, las labores de investigación se convierten en punibles. El simple hecho de penetrar un sistema sin permiso es delito. Las sanciones depende del alcance del delito, pero pueden ser incluso cárcel, no es descabellado. En fin, al final lo que se hace es adoptar la actitud proteccionista, es decir, que la empresa, el que tiene el desarrollo, el software, lo que sea, pueda denunciarte por casi cualquier cosa que hagas, ¿no? Eliminan de un plumazo la idea del investigador, el hacker blanco, ¿no? Dos ideas bastante curiosas sobre esto. Es la primera, que no se define en la ley realmente en qué consiste penetrar un sistema, lo cual la convierte en una ley bastante peligrosa para muchas cosas. Y no sé cuál era la segunda que iba a decir. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y lo que sí fue muy útil fue el tema de utilizar al grupo de delitos telemáticos de intermediarios. De hecho, esta charla ya la dimos en SIGMINDS, en el evento que hicimos en Coruña de seguridad, y los propios del grupo de delitos telemáticos vinieron a dar una charla después, ¿no? Y nos contaban que ellos, como decía Román, no son el parapeto de nadie, no son el escudo de nadie, pero ayudan mucho a resolver este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también, si os fijáis un poco, si lo pensáis detenidamente, los primeros que estaban vulnerando la ley son los de Pandereta Studio. Poner una base de datos de 6 millones de usuarios al público, al Internet, es un delito de protección de datos muy, muy, muy grave. De hecho, creo que era la categoría máxima. No sé si son 6 millones de euros de multa o algo por el estilo. Es decir, les hubiéramos cerrado el chiringo así, ¿no? De hecho, fue la carta de cambio que utilizaron para negociar la resolución de esta situación de forma amistosa. Otro tema que hay que tener en cuenta es que si nos hubiésemos comunicado directamente con los de Pandereta Studio sin utilizar intermediarios a los del grupo de delitos telemáticos, poneros en la situación de Pandereta Studio. Ah, mira, hay dos frikis por aquí que dicen que nos han penetrado los sistemas, vamos a denunciarlos. En cambio, si se ponen en contacto contigo la Guardia Civil te dice, mira, hay dos investigadores, nosotros somos la Guardia Civil y os han encontrado esto, es mejor que tratéis el tema y lo arregléis. La actitud de los desarrolladores cambia bastante. ¿Más preguntas? ¿Era la primera aplicación que intentabais vulnerar? ¿Os encontrasteis con algún fallo más en la misma aplicación? Fue la primera que intentamos vulnerar. De hecho, no lo mencionábamos antes, pero el formiguillo nos entró cuando vimos a los de Security by Default y otra gente publicar ataques parecidos a otras aplicaciones como apalabrados. Dijimos, esto parece divertido y tal, pero sí, fue nuestra primera aplicación. Ahora ya la colección es mucho mayor, pero bueno. Lo bonito del tema, además, es que esta aplicación encontramos tantos agujeros y de tantas formas distintas que nos dio para hacer una charla en la que repasamos un poco todos los aspectos de la seguridad de una aplicación de este tipo. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias a todos. Yo quería haceros una reflexión final y es... me encanta esa pregunta que me has hecho porque en realidad es así, es decir, aquí dos frikis en su casa aburridos estaban jugando con algo y le buscaron la otra visión, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Para este tipo de cosas las comunidades como la de GDG Santiago, GDG Vigo, GDG Coruña y GDG Orense son muy buenas. Es decir, si tenéis inquietudes de este tipo, no dejéis de ensayar con ellas, de revolver, ¿no? Nuestra labor aquí es un poco contaros pues una historia divertida. Ya veis que fueron 8 meses casi dándole caña al tema a ratos. Va a ser que 4. Bueno, 8 hasta presentar, sí, correcto, perdón.
Pero, o sea, fue divertido, aprendimos un montón, conocimos un montón de gente, esto nos ha abierto puertas, fue divertido y encontrar gente que como nosotros tiene inquietudes de ese tipo, pues hace que la cosa sea más fácil, ¿vale? El grupo de Santiago y el de Vigo, que son los más activos ahora mismo, hacen que este tipo de comunidades sean posibles. Es decir, os invito a que si queréis, si tenéis curiosidad, si tenéis, queréis aprender o lo que sea, os acerquéis a ellos o a nosotros, que nosotros formamos parte del grupo, y nos preguntéis cosas, es decir, no tengáis miedo a la hora de preguntar, no tengáis miedo a la hora de invitar o abrir a que esto aprender, es decir, acercaros a nosotros y decimos, oye, yo quiero hacer eso, ¿cómo hago? Incluso el hecho de solicitar alguna ponencia en concreto que os interese sobre alguna tecnología pues, de HTML5 o no sé, cualquier cosa, la que tengáis interés, seguro que hay alguien que esté dispuesto a dar alguna charla sobre el tema. El nivel de hackeo o el nivel de dificultad de este hackeo, y había dicho que no iba a decir esta palabra, o sea, el nivel de dificultad de esta acción es medio tirando abajo. Hay investigadores en España que hacen cosas mucho más bestias, mucho más hardcore, pero el nivel de entrada para hacer este tipo de cosas es bastante pequeño. Insisto, no os asustéis y no dejéis de experimentar, ¿vale? De hecho, a cuenta de Triviados han surgido un montón de aplicaciones que tienen fallos bastante parecidos. O sea, os invitamos a que le deis caña, básicamente. Pero sin cometer delitos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos entonces.